Muy buenas noches, amigos. Nos encontramos aquí, como estarán viendo, en un encuentro muy especial, en un ambiente de amigos que tenemos por común, obviamente, ciertos temas de los cuales iremos desarrollando en este encuentro que estamos compartiendo algo de tomar, también compartiremos algo de comer, haciendo esas viejas estructuras griegas a través de un banquete y compartir un momento agradable. Y para acompañarnos entonces, pues está Iván, hola, Enrique, Mauricio, David y Andrea, y quien les habla, Cristian Ceballos. Pero también para quienes quizás por primera vez toman contacto con cada uno de nosotros, pues podemos hacer una presentación un poquito más formal de cada uno. Iván, ¿qué tenés para contarnos de vos? Hola, bueno, pues yo vivo aquí en la Ciudad de México. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en psicología y bueno, siempre me han llamado la atención temas que tienen que ver con el desarrollo humano, lo que es la espiritualidad. Y bueno, últimamente, en estos últimos años, dentro de estos temas, pues también he estado investigando temas que tienen que ver con teorías de la conspiración. Y bueno, pues es por eso que ahorita estamos desarrollando una conferencia para... pero espera, vamos de a poquito, vamos generando misterio. Claro. Haremos toda entrada para que ir haciendo a poquito esa espiral. Claro, claro. Enrique. Hola, buenas noches. Bueno, soy Enrique Sánchez, arquitecto de profesión. Me dedico a la arquitectura, estoy en la Ciudad de México y uno de mis objetivos en el saber iniciático del cual soy alumno es hacerme como sujeto a través de desarrollo de la arquitectura y de proyectos sustentables. Gracias. Mauricio. Muy bien, Cristian. Igualmente, gran amigo Cristian. Bueno, soy Mauricio Mago, servidor. Igualmente vivo en Ciudad de México, tengo un par de canales de YouTube, uno de ellos ha sido Rebelión de Lucifer, por el cual he tenido también el gusto de conocernos todos los presentes, de ubicarnos en todo este camino, pero además de todo hay un nuevo canal que es Liberando al Ser Humano, desde el cual estamos transmitiendo un mensaje que no solamente toca la espiritualidad, sino también el despertar propiamente la conciencia de qué es lo que nos ocurre a todos, qué es lo que vivimos, qué es lo que pasa. Así que por mi parte, bueno, esta es la línea de investigación que sigo, de información que transmito. Y adelante. Y adelante, entonces pasamos ahora al otro polo con David. ¿Cómo está? Muy bien. Mi nombre es David, yo vivo en la Ciudad de México por ahora. Mi profesión es diversa, soy consultor en imagen pública. Ahora me dedico a escribir libros, entonces ya me volví un escritor. Llevo ya ahorita 3 libros escritos y tengo mi proyecto, son 15 en este año. Los temas que yo hablo son temas de motivación personal, seducción y algo de psicología y trucos por el estilo. Todos estos grandes camaradas que tengo aquí han venido a partir de toda una investigación y de ciertos temas de iniciación que junto con Mauricio hemos estado investigando durante años y por lo cual ahora estamos en esta mesa conociendo a esta gente maravillosa, incluso ustedes también. Gracias. Muy bien. Y el toque femenino a la mesa, pues lo da Andrea, así que contanos un poquito de vos. Yo soy Andrea, también soy de aquí del Distrito Federal y participo en las actividades de la Escuela Ética junto con Enrique y Cristian. Iván también, perdón. es que anda escondido, es que está organizado. Ahora veremos. Pero Iván también. Bueno, muchas gracias. Les propongo un brindis como para abrir el encuentro, obviamente, compartiendo el néctar de los dioses, este vino. Salud. Salud. Salud, amigo. Salud. Muchísimas gracias. Salud también para ustedes. Acuérdense que hablar de temas de misterio y de hermetismo y demás no quiere decir que tengas que tener una vida aburrida y seria. Jamás. Todo lo contrario. Salud, muchachos. Lujo y brillo. Ahora sí, como para ir ya entrando en tema, pues Iván ya había empezado a poner en juego. Estás organizando una conferencia acá en el DF. En el DF, sí, pues bueno, en equipo con Mauricio. Es una conferencia precisamente que buscamos compartir toda esta investigación que hemos realizado, tanto que la gente se entere
qué son las teorías de la conspiración. Si bien ya hay muchos canales de YouTube que hablan sobre el tema, nosotros queremos también llevarlo a cómo entra en lo que es México, nuestro país, y sobre todo pues aportar también, sumarnos a esta ola de personas que están tratando de compartir esta situación, y pues sí estamos organizando esta conferencia. Bien, bueno, también digamos, aprovechar para agradecer este espacio mismo. Estamos en el Hotel Aranjuez, acá en la ciudad de DF, que bueno, nos está brindando este espacio, aparte para nosotros solos prácticamente, en donde podemos, a pedido fue, compartir con toda la tranquilidad este momento con ustedes. Mauricio. Sí. Conspiración. ¿Qué es? Bueno, es la pregunta fundamental. Ante todo, doy respuesta para ti, pero pienso que es la pregunta que todos, ante todo, debimos habernos formulado. ¿Qué es conspiración? Hay una definición que es propia de diccionario que podríamos encontrar de forma muy enciclopédica, y esto es la unión de dos o más personas secretamente para perjudicar a un tercero. Eso es una conspiración. Y como he dicho durante las últimas tanto entrevistas como reuniones y programas, si analizamos esa definición, todos somos víctimas de alguna conspiración o pertenecemos a alguna conspiración, es decir, formamos parte de alguna conspiración. Lo podemos vivir en el ambiente laboral, en la escuela o en la familia misma. Conspiración realmente está en todas partes. Así que, ubicando en torno al contexto del que hablamos, conspiración, tenemos al ambiente político, económico, social, y esto obviamente es un fenómeno que sucede en el mundo entero. Así que es a través de esos apartados como ubicamos a las conspiraciones, por parte de la economía, la política y esto de lo que ya hemos hablado antes. Así que desde ahí podemos arrancar. Primeramente la conspiración la vivimos día a día en nuestro ámbito muy particular, en nuestra propia familia y a veces hasta para con nosotros mismos. Bien. Y Enrique, ¿qué consideras, digamos, de esto que Mauricio va contando, de lo que sería este mundo de conspiración, el motivo, ¿no? O sea, ¿por qué de alguna manera se forman estas conspiraciones y hacia dónde crees que apunta todo eso? ¿Qué vas conociendo del tema? Bueno, obviamente las conspiraciones han sido parte de la humanidad durante todo el tiempo que tenemos. Sin embargo, esto lo único que hace es controlar a la gente. Y para controlar a la gente, de alguna forma se tiene que motivar a que la gente esté dormida. Por eso se habla del despertar. Cuando la gente está dormida, no tiene la capacidad de ver lo que es tan obvio y tan fácil de ver cuando uno abre los ojos. La conspiración hace que la gente lo que haga es echar la culpa afuera. La culpa afuera es decir, es que el otro tiene la culpa, el otro me hace, el otro es el que está generando lo que yo no estoy logrando. Entonces, prácticamente eso sería la conspiración. ¿Cómo podemos protegernos rápidamente de la conspiración? Darnos cuenta que la responsabilidad de lo que pasa en nuestra vida es de nosotros mismos. David, y dentro de este campo de investigación, que ya llevando a una época moderna, digamos, como para no tener que ir históricamente atrás, ¿cuál es el hito o los hitos que se podrían marcar a partir de los cuales se empieza a hablar de conspiración ya a nivel político, económico, cultural, social, etcétera? Bueno, definitivamente hay algo que es constante en todo el mundo y es los resultados en todo lo que sea que hagamos. Ahí es donde precisamente se ve quién ha avanzado y a quién se le ha impedido avanzar. Y en ocasiones no hay respuesta para darnos cuenta desde nosotros mismos el por qué a él sí y a mí no. O al que está ustedes de ese lado y les va bien en lo que sienten que son muy buenos, y en otras cosas les va muy mal, pero a nosotros les puede ir muy bien. Entonces yo esto sobre todo ahorita lo visualizo porque de tiempo atrás inventé yo un método precisamente para socializar.
Ese método próximamente ya va a estar igualmente en libros, pero surgió desde el punto de vista de darnos cuenta que es eso desde lo oculto que está trabajando en contra del individuo para boicotearlo, a fin de cuentas. Entonces, ese método que yo diseñé es parte de la seducción y de cómo el comportamiento entre el sex appeal y cuestiones entre los dos sexos, de cómo podernos llevar bien y hasta cómo poder tener unas relaciones sentimentales. Pero también lo traspaso hacia otras áreas y yo veo igualmente, como ahorita por ejemplo estamos a un día de que aquí en México se cierren las campañas electorales de todos los diputados. Pero la idea es esa, de que la gente que cada vez nos mienten más y nos avientan propaganda y es un bombardeo, pero todo el mundo dice, por alguien tengo que votar. Entonces es desesperante ver que no te dejen de otra, que no hay otra manera para decir, yo no quiero votar, yo nulifico mi voto y a fin de cuentas a quien elija no es mi responsabilidad, pero a la vez también te involucran con claro que es tu responsabilidad porque tú también eres ciudadano, a ti también te van a afectar directa o indirectamente las decisiones de estos gobernantes que se elijan. Entonces ahí uno también se da tinta de que ya uno existe de alguna manera como un engrane. Ahí estás, hagas o no hagas, pero tienes una afectación, invades en los universos de los demás, vamos. Haga o no haga, se avientan, no hay ese orden. Entonces, parte de este fenómeno de las conspiraciones, cuando lo veo en lo político, en lo clínico, en todas las cuestiones de las medicinas, es que cada vez nos vuelven más dependientes de este tipo de factores que son tan ajenos a la naturaleza del ser humano, con tal de que uno no se salga ni si se atreve incluso a pensar por sí mismo y ver qué estoy haciendo yo, qué me falta por hacer o qué tengo que hacer mejor. No, sino al contrario, depender de que si me está dando comezón en la nariz, pues tomo una aspirina y ya con eso se arregló. Y no pensar en ¿qué me provocó eso? Me provocó que no me he tapado y ahorita la ventana me está dando el aire de la espalda directo, entonces por eso es de que me dio gripa, entonces me cuido. Ser consciente de un cambio radical para que no vuelva a pasar. Ahí es donde empiezo a ver eso precisamente. Bueno, aprovechando que ya nos trajeron la cena, pues empecemos, démosle los honores, adelante. Gracias. Andrea, ¿cómo ves este tema en el impacto en tu vida cotidiana, en lo cotidiano, cuando tenés que atender a tu niño, a tu familia, tenés que ir a hacer las compras, bueno, situaciones laborales? ¿Cómo vas viendo eso que se pone en juego? Pues ahorita lo quiero anudar con lo que estaba diciendo David y a través de este tiempo que he recorrido en la escuela con Cristian y con Enrique, Iván y con los demás compañeros, he aprendido a que en efecto lo que dice David es muy cierto. Pasan cosas y pensamos que pasan porque tienen que pasar y no vemos en el fondo de nosotros qué es lo que está provocando que nos pasen ciertas cuestiones y como dicen en la escuela, hay que analizar los sonidos, desde lo que vemos, desde lo que nos pasa y anudarlo con lo que vamos pensando, lo que vamos diciendo, lo que vamos sintiendo. Esa es la manera en la que yo lo puedo anudar con lo que estamos platicando ahorita. Bien. Iván, ¿cuándo es la conferencia? ¿Y dónde? El próximo sábado 20 de junio en el Museo Franz Mayer, en el auditorio, aquí en la Ciudad de México. Es el centro histórico prácticamente, pues es enfrente de Bellas Artes. Va a empezar a las 4 de la tarde, terminará a las 9:30 y pues estamos pensando en que se pueda extender dependiendo del interés del público, de la gente. Y bueno, prácticamente pues ahorita ya están a la venta los boletos. ¿Qué costo tiene? Cuestan 360 pesos, los pueden adquirir por Superboletos, la página de www.superboletos.com, y los pueden comprar también en lo que es Palacios de Hierro, Blockbuster, Soriana y Farmacias del Ahorro. Bien. ¿Y cuáles serían los temas principales que van a estar abordando? Okay. Así como títulos, digamos. Como título, bueno, el título principal es Teorías de la conspiración, con 2 subtítulos. El primero es La realidad es como la conoces. En esta primera parte yo presento lo que son precisamente qué son las teorías de la conspiración y su contexto actual, principales asesinatos en la historia relacionados a lo que es la teoría de la conspiración, cuáles son las principales teorías de la conspiración, porque bueno, son varias. Mencionaremos las principales y de las que hay pues más evidencia, porque obviamente todo esto es un análisis lógico deductivo por el cual se empieza a
a mostrar pruebas y obviamente pues la gente tiene que decidir qué es real, qué no es real, pero nosotros vamos a hacer el conducto por el cual puedan visualizar. Esto es prácticamente como la película Matrix, donde sale Morfeo y muestra la pastilla azul, pastilla roja. Prácticamente es nuestra intención en esta conferencia, que la gente pueda, que sea una semilla para que la gente pueda empezar también a investigar por su propia cuenta y ellos mismos decidir qué es verdad y qué no. Hablaremos también de los autoatentados de falsa bandera. Los más conocidos obviamente pues es el 11 de septiembre, lo de Japón, el accidente que hubo en tren en Madrid, y bueno, también manejaremos cómo estos atentados tienen que ver con fechas y numerología que se manejan, que no es casualidad, que obviamente hay muchas coincidencias que hacen pensar que de verdad no es algo al azar, sino que sí hay algo detrás que mueve los hilos. O sea que después, aunque no lo pongamos en juego para tenerlo en cuenta, si seguimos esa lógica podríamos predecir una próxima situación. Exactamente. ¿No? Sí, de hecho... Como para poner en tema parte de lo que podríamos ir desarrollando, ¿no? Claro, de hecho presentaremos un cuadrante, se llama el cuadrante del 9 a 11, es un cuadrante donde se demuestra que aparentemente se sabía en dónde iban a ser los atentados, en qué fecha y en qué mes de estos que vamos a presentar, y también se puede por deducción y análisis tratar de estar prediciendo el siguiente atentado que se ha estado rumorando que va a ser también en Nueva York. Y bueno, en esta conferencia pues presentaremos qué evidencias hay de muchos investigadores. Me imagino, esto lo digo con todo el cariño y el humor de a la vez, no será como lo reciente de Jaime Maussan, ¿no? Pues nosotros precisamente tratamos no solo de poner la evidencia, por así decirlo, en base a mitos, sino estamos tratando de llevar también la parte sólida y la parte documentada, por así decirlo. Por lo tanto, vamos a abordar no solo la parte que comúnmente se ve en varios canales, de que solo te digo digamos el mito, por así decirlo, sino también te vamos a decir de dónde surge, qué autores han escrito sobre esto y qué autores también avalados académicamente por la comunidad científica también ya han dado su visto bueno y han respaldado que esto va más allá de una simple esquizofrenia colectiva, exactamente. Voy a tirar una pregunta a la mesa a ver quién levanta el guante, y sería si todo esto que estás nombrando, toda esta cuestión que tiene que ver con las conspiraciones, tiene su punto de primer contacto con el ser humano a través de la educación, desde bien pequeñitos cada uno de nosotros. Ahí pongo el tema a ver quién quiere leer. ¿Quién? Debatamos. Yo lo tomo. Dale. Yo lo tomo de una vez. Por una razón. Ahora que hablas del tema de educación, yo sé que en el mundo en general, no es solamente un asunto en lo tocante a México, se habla que en realidad la gran panacea es la educación y que la educación nos va a salvar a todos, que la educación nos conduce hacia un bienestar. Y hablando de bienestar de forma global y tal vez poco específica, pero eso es lo que siempre se dice, la educación moderna es lo que te va a llevar. Y bueno, eso es la causa de que todas las personas deseen ahora una carrera universitaria, de que nadie cuestione si en verdad tiene el tiempo o los recursos o hasta la vocación misma. Hablo aquí de vocación como algo fundamental para una carrera universitaria, sino que se da por hecho que todo el mundo debe estudiar porque es la educación la que te va a hacer alguien. Es la educación, exacto, es el ruido, claro. Es la educación la que te va a llevar. Sin embargo, hay que cuestionarnos qué clase de educación es la que recibimos. Y ahí es en donde empieza el problema si lo analizamos un poco más a fondo. Yo he postulado, y se los digo incluso a muchos de mis estudiantes como profesor universitario, que la mayoría de las cosas que nos enseñan en la escuela son perfectamente inútiles para la vida. Son expertos en enseñarnos lo que no necesitamos. Todo lo que verdaderamente necesitamos, como es aprender a trabajar una tarjeta de crédito, saber manejar nuestras finanzas personales,
saber cómo pagar impuestos, por ejemplo, cómo conducirnos con una pareja, cómo tratar a los niños, cómo hacer las compras, los víveres, el día con día. Eso no te lo enseña nadie. A veces no te lo enseña la familia. Entonces sería una función fabulosa y muy loable de parte de la escuela que eso te enseñara. Sin embargo, es lo que jamás te van a enseñar. Y sí te llenan de una serie de conocimientos o de saberes muy poco aplicables, nada útiles del todo, o con una utilidad que no puedes ver al corto plazo, a veces ni al mediano plazo. Por eso es que, como ahora lo propones, sí, yo digo, la conspiración comienza por la educación. Y entonces acá, vos Andrea tenés niño pequeño, ¿verdad? ¿Cómo vas viendo esto? ¿Qué tal el jardín? Ya lo vas a sacar. Esto es de amigos, tanto los que estamos aquí como los que nos acompañan. Entonces, pero tu niño está en el jardín, ¿verdad? Sí, ya está en el jardín de niños. Y vas viendo algo de esto que estamos contando, que estamos viendo, alguna forma en donde se empieza como a estructurar en vez de liberar la mente de ese niño. Sí, desde la educación que dan de los niños con los niños y las niñas con las niñas, empiezan a dividir, porque esto pueden hacerlo solo los niños, esto lo pueden hacer solo las niñas. Desde incluso el llevar falda y pantalón, se me hace que desde ahí empiezan a dividir cuestiones. Los colores. Los colores. Se podríamos decir que como que te empiezan a dar ciertos roles, ¿no? O sea, una inducción. Te empieza a ir marcando ciertas tendencias, ¿no? Y vos, Enrique, sos arquitecto, has estudiado la carrera. ¿Cómo has visto a lo largo de esto de tu carrera, digamos, universitario y demás? ¿Cómo has visto todo el proceso? Digo, viendo la película ya completa y aparte, bueno, ya hace rato que ejerces la profesión, que te recibiste. Sí. Bueno, desde mi punto de vista, como dice Mauricio, lo que no nos enseñan en la universidad es a cobrar, no nos enseñan a ver cómo debemos interactuar con un cliente, no nos enseñan a ser empresarios, pero todo eso ese tipo de situaciones que no nos enseñan, precisamente viene de un origen. El origen es, quizás incluso antes de nacer, donde nuestra mente inconsciente se está formando, que dura 6 años. Esos 6 años que dura nuestra mente en formarse es donde nos ponen todos los programas que debemos de tener, es donde nos dicen qué podemos hacer, qué no podemos hacer, si es difícil, si no es difícil, si la economía nos lo permite, si no, la economía no nos lo permite, si tenemos relaciones públicas podemos tener muchos clientes. O sea, nos ponen una serie de tabúes en el transcurso de nuestra carrera a través de los programas que nos dan en los primeros 6 años de vida. Por eso hay mucha diferencia entre arquitectos que salimos o entramos a escuelas pues públicas o privadas, a escuelas que son muy prestigiosas, en donde la gente con ese tipo de escuelas les va muy bien, porque esa gente trae otros programas. Sin embargo, he sabido que el conocimiento, las habilidades, muchas veces son superadas por las otras escuelas, las escuelas públicas y privadas, y escuelas públicas. Entonces eso tiene que ver más con los programas inducidos hacia nosotros que en la realidad, porque si nos educaran en la misma casa, nos educaran en el mismo lugar, las dos personas obtendríamos los mismos resultados, porque son nuestros programas que nos dan entre los 0 y los 6 años los que determinan prácticamente nuestra realidad. Empieza a cambiar esto cuando nosotros somos conscientes de que estamos en falla o de que tenemos eso que resolver. Gracias. David, de alguna manera, a medida que cada uno iba planteando el tema, o quedó dicho qué es lo que no enseñan. Claro. ¿Qué es lo que nos enseñan entonces? Todo lo que no necesitamos. Francamente, uno lo ve desde... Yo siempre tengo una memoria como que, no sé, a veces como rencores, ¿no? Pero ahorita se habla mucho del bullying, por ejemplo. Ese bullying que a todo mundo en algún momento de nuestras vidas nos han hecho. Algún tipo que abusa, otro que se somete. Yo siempre he dicho que esta sociedad nada más se basa de dominación, sumisión. Ya sea que uno respeta al profesor porque, o si no, uno lo reprueban, pero no porque lo admires, tampoco porque le tengas ahí cierto aprecio, es porque le tienes miedo.
Entonces, hablándolo con Mauricio, hemos llegado ahí a ciertas conclusiones de que la gente actúa por dos razones siempre en la vida: por placer o por dolor. Más cerca del placer, más cerca del dolor, dependiendo. Si algo que duele mucho es despegarte del núcleo familiar y te dicen, bueno, es que vas a ir a la escuela y vas a tener una mejor vida, entonces el placer ahora que te va a dar una mejor vida es lo que te acerca también a tener un poquito de dolor, aguantar ahí a los maestros bastardos y a un montón de gente que es indeseable, a compañeros que ni te caen bien, con tal de tener esa idea que algún día vas a tener una mejor vida. Y cuando ya logran graduarse, sobre todo en países como estos, se logran graduar y ven que ahora tienen que especializarse aún más porque ese estilo de vida que te prometieron de niño es inalcanzable desde tus rudimentos. Entonces es la cosa más injusta. Lo hemos hablado con Mauricio, es el mejor ejemplo de ponerte una zanahoria enfrente como en el burro. Entonces realmente esto es una especie de esclavitud, porque si nos enseñan todo lo que no necesitamos y lo que nos enseñan precisamente son puras cosas históricas, medio teóricas, cosas que a veces ni para una charla de amigos se citan, datos culturales. Bueno, por bagaje cultural está bien, para tener un poco más de conversación, pero últimamente cuando la gente habla tan poco, se expresa tan poco, hasta la forma de escribir la han reducido por esta cuestión de los teléfonos celulares, pues entonces ni el vocabulario, ni la capacidad de incentivar un poquito al investiga el tema para que lo hablemos el próximo domingo, no hay nada de eso, sino todo lo contrario, es yo nada más sé lo que mi área me enseñó, contabilidad, no sé, ingeniería o lo que fuera, y de ahí no sé nada más. Me hablan de Feng Shui y yo no sé ni madre de eso. Me hablan de repente de espiritualidad y yo no sé de eso, pero sí a mí dime de los nuevos impuestos y de cómo se hace el nuevo tabulador para calcularlo, ¿no? Entonces realmente aquí uno lo desarman, Cristian, porque el momento en que, yo lo he visto con algunos clientes, el momento en que las personas pierden su empleo, por la razón que sea, al rato el mundo allá afuera es otra realidad. Como dicen, la vida en las calles es tan diferente, te exige tener una serie de habilidades sociales, de capacidades que no se obtienen desde la escuela, y uno se siente tan inútil, tan ajeno a lo que verdaderamente allá afuera. Simplemente aquí cerca de Tlalpan hay muchas chicas del sexo servicio, pero también hay muchos chicos del sexo servicio. Entonces no es lo mismo tratar con una chica del sexo servicio que tratar con un chico del sexo servicio. Sin embargo, la idea del chico del sexo servicio es: a mí trátame como una mujer. Pero a mí en la escuela no me enseñaron eso. Yo veo falda, la trato a la señorita, veo pantalones, lo señor. De repente me ponen un sujeto de 1,80 m, así súper fuerte, más alto que yo. Y con mini. Y con minifalda, ¿cómo lo trato? Eso entra en cortocircuito. Sin embargo, la posición que uno toma es dominación, sumisión. Pues me hago como gris, ¿no? Algo que no lo veo. Sin embargo, cuando ya nos empiezan a tocar y a querer incitar a comprar la mercancía, ¿qué hace uno ahí? Ahí es donde uno se siente muy inútil. Y así lo ve uno en varias cosas. Cuando las entrevistas de trabajo, los currículums, yo les mencionaba ahorita que algunos clientes cuando los despiden ya no tienen ni idea de qué hacer cuando están ante un posible jefe que es más joven que él o que tiene la edad de su hijo. ¿Cómo me comporto con él? ¿Cómo le puedo respetar a este tipo si el chavo tiene 20 años y yo ya tengo 45? Tiene la edad de mi hijo y no me va ni a mí a dar órdenes. Entonces ahí empieza esa cuestión de que pues a veces por complejos y pues no se han resuelto, uno no toma las oportunidades y ahí está, desempleado. Pero así lo veo que se está multiplicando. Y al rato el comercio informal, y bueno, se vuelve así toda una secuencia. Entonces creo que eso es lo que pasa. Todo lo que nos enseñan tal cual en la escuela, al día de hoy, si uno no lo sabe integrar con más entrenamiento de calle, entrenamiento que tiene que ver con, como le dicen, la escuela de la vida, no es nada más una filosofía, sino es la verdad, está uno perdido. Y eso es lo que veo ahorita, querido Cristian. Digamos que además, dentro de esta misma lógica, la sensación que intentan imponerte es servicio o no servicio. O sea, sí, claro. ¿Sos útil o no sos útil? Y vos, Andrea, estás, digamos, en una situación que estás en pos de atravesar una situación de falta de trabajo. ¿Cómo vas viendo esto en lo que es tu día a día para reinsertarte en el circuito laboral? ¿Cómo vas viendo todo esto? Es cierto lo que dice David. Por ejemplo, nos crean la idea de que si ya pasa cierto tiempo ya no eres útil, o ya no sirves, o ya no interesas. Y entonces es lo que platicábamos hace rato, no dependemos del de afuera, sino de nosotros mismos, que también yo me siento para reintegrarme, qué tanto yo valgo para reintegrarme, no lo que piense él o el reclutador. Eso es en lo que a mí respecta. Y digamos, en el común, ¿qué es lo que cuando vas a las entrevistas o demás ves?
o qué tipo de oferta? ¿Cómo se maneja básicamente ahí lo que vas viendo? ¿Vas viendo como que hay todo ya una cuestión prepactada, donde tenés que seguir ciertos moldes como para encajar nuevamente? Sí, hay muchos moldes, solo que a los que nos quieren amoldar, literalmente. Entonces, muchas veces uno no puede ser totalmente honesto porque no encajas con lo que la otra persona quiere que tú seas. Eso es lo que ha pasado. Todo esto que, digamos, de alguna manera vamos planteando, ¿no? Que de una cuestión educativa, en donde, por ejemplo, como bien decías, te enseña muchas cosas, pero por ejemplo no te enseña de qué manera dar una respuesta cuando estás en una situación de falta en tu vida, como una cuestión, como estaba planteando recién, de falta laboral y demás, con qué, ¿no? Insertarte. Eso es como el primer contacto, decíamos, ¿no? La cuestión de la educación. Sin embargo, entiendo, y esto también lo pongo acá en la mesa para quien guste levantar el guante, la reina de las conspiraciones, madre de las conspiraciones, se llama religión. ¿No? Entonces después de todos los otros instituciones, ¿no? Política, economía, medicina, etcétera, van tomando los mismos artilugios. Pero entiendo que la religión es la madre de todas las conspiraciones. No sé ustedes cómo lo puedan ver o qué quieran contarnos al respecto. A ver quién recoge el guante. Muy bien. Mauricio ahí recoge el guante. Es que me tiene cerca, entonces lo puede agarrar rápido el guante. Bueno, lo puedo tomar, pero aparte de todo porque me interesa mucho este tema de religión en particular. Por una razón muy clara. Realmente México es un país sumamente religioso y además de todo se profesa una religión por sobre todas. Es catolicismo a tope. Ahora, exactamente, y además de todo es ese catolicismo en el cual Dios está como en tercer término y lo primero es la Virgen, los santos y después lo demás. Y es más, había Dios, ¿verdad? Ok, y ese es el último. Entonces, el papel de la religión en México es tan grande, es tan fundamental por una razón. Porque la religión se ha encargado de decirte qué puedes o qué no puedes hacer. Y principalmente de darte o negarte eso que tú deseas. La religión se ha vuelto el parapeto para muchas personas con el cual justificar por qué no se tiene lo que se desea o incluso por qué se tiene lo que se desea. Porque hay quienes sí tienen lo que quieren y porque hay quienes jamás van a tener lo que quieren. Esto hay que deslindarlo un poco de la existencia de Dios, cosa que además de todo es muy personal y que, visto además desde el hermetismo, se debe tomar, pienso yo, con un manual muy aparte. Hablar de religión es hablar de una serie de instituciones llevadas por personas. La religión es eso, es un grupo de personas, nada más, que nada tienen que ver con la divinidad y tampoco tienen de divino gota alguna. Así que, literalmente, personas que son guiadas por su religión están siendo conducidas por la voluntad de otras personas, habiendo entregado su voluntad propia hacia una voluntad ajena. Por eso es que es la mayor de las conspiraciones desde mi perspectiva, porque es haber cedido tu chispa vital para que alguien más, a través de sus deseos, de su voluntad, de su interés, conduzcan tu vida. O sea, cosa menos importante que esa, o sea, así de irónico. Y pienso que esa es la razón por la que es la religión como tal el foco principal de contaminación en todo esto, la que ha favorecido esa entrega de la voluntad. Sí, digamos también además que la religión como tal, pues ha estudiado muy bien como los mecanismos sobre los cuales forjar toda esa cuestión, que tiene que ver directamente con vida y muerte del ser humano, digamos, ¿no? O sea, prometiendo, trabajando de lo desconocido, como podría ser la muerte, prometiéndote detrás de eso entonces una prolongación de la existencia, de la vida, pero claro, si seguís sus preceptos, o sea, si haces lo que ese mismo cuerpo religioso te pide, pues tendrás entonces tu continuidad asegurada, y si no, pues andarás ahí con Satanás y con el diablo, tu castigo asegurado, haciendo pollos asados. Desde luego. Sí, opera una vez más por ese condicionamiento dual, placer o dolor, el gozo
o el placer. Entonces te condicionan el placer obedeciendo los preceptos, y de manera que si no los obedeces, pues la repercusión inmediata es dolor, es sufrimiento, y no nada más un sufrimiento inmediato, sino un sufrimiento eterno, cosa que a la que todo mundo, pues desde luego tendrá un temor total, y pues ante la amenaza mejor cumplir, mejor acatar la instrucción. Así que claro, desde luego tiene un mecanismo coercitivo excelente. Y dentro de lo que serían estos dos mecanismos de control de masa, que al fin y al cabo es lo que vamos viendo, Iván, ¿qué cosas más modernas hay, ¿no? Que creo que las nombrabas dentro de lo que es el ámbito de la conferencia, ¿no? MK Ultra. Sí. Los chemtrails, el proyecto Blue Beam, bueno, son varios. Completando un poquito sobre la religión, siempre ha sido un punto importante de división entre los hombres, ¿no? Aparte de la política y otros medios, pero la religión ha sido un parteaguas porque ha habido muchas guerras a base de defender una ideología impuesta, en la cual han vendido la idea de que uno no puede tener contacto directo con la divinidad o con Dios o como le gusten llamar, sino que siempre debe haber alguien intermedio que te puede conectar con él, porque tú no puedes acceder directo hacia él. Y entonces yo solo sé cómo puedes llegar hacia él y por lo tanto me necesitas. Y sobre todo de que en la historia, pues si contamos las guerras que ha habido en base a la religión y hasta la misma actualidad, peleándose por territorios, etcétera, pues es un mecanismo de control potente y hablando de guerras, económicamente deja mucho dinero. Entonces, creo que sí es una de las principales conspiraciones, el que el ser humano no conozca su origen divino y que realmente no requiere un intermediario, puede contactar con sí mismo. De ahí de que también creo que las historias de grandes líderes espirituales como Jesús, Buda, Mahoma, entre muchos otros, han sido tergiversado, ocultado, para que las mismas personas no sepan cuál es la verdadera historia y qué es el mensaje real que tenían, porque si lo llegaran a saber, se liberarían y cambiarían la conciencia y cambiaría por ende las acciones y cambiaría el mundo también. Entonces, dentro de esta lógica de poner un ídolo inalcanzable, digamos, ¿no? Dentro de ese intermediarismo, hablando por ejemplo de lo que es MK Ultra y demás, hasta qué punto pues los nuevos Budas, Cristos, Krishna, etcétera, son estrellas de rock, ¿no? Figuras públicas. ¿Cómo lo van viendo eso? Inclusive acá en México, ¿no? ¿Qué impacto tiene? Pues yo lo he visto que lleva al fanatismo, o sea, ya no llega a un análisis consciente de, bueno, si yo sigo a tal líder espiritual, ¿qué es lo que él le enseñaba y qué es lo que yo tengo que llevar a mi vida? No, sino simplemente ya se queda en algo dirigido hacia afuera, que no tiene nada que ver conmigo y que solamente lo sigo en ciertas fechas, hago irlo a festejar cada 28 días o cada cierto tiempo, y llega a una cuestión de fanatismo como un rockstar, por así decirlo. O sea, llega a algo inconsciente de solo reaccionar cuando alguien menciona su religión, sea cristiano, católico, no sé, musulmán, etcétera. Hay discusión de que yo tengo la razón o yo tengo la razón, entonces llegan a un fanatismo inconsciente, como hablar de partidos de fútbol, cuando se pelean porras de América contra Pumas o el Barça contra el Real Madrid, etcétera. Llega a ese nivel de manipulación precisamente al estar manipulando la historia, y sobre todo un claro ejemplo de cómo se lleva esto a nivel un poco más digerible son los MK Ultra, porque utilizan a los artistas como pues los más conocidos últimamente, como Lady Gaga, Beyoncé, en fin, los más conocidos, en el cual promueven una imagen a seguir para los jóvenes. Entonces les empiezan a enseñar que esa imagen a seguir es lo que está de moda, lo que debe ser, el modelo a seguir, exactamente. Por eso decíamos, ¿no? Los nuevos Jesús, los nuevos Budas. Los nuevos Budas. Entonces, hoy usa guitarra eléctrica y falta, ¿no? Y exactamente. Obviamente cargado también de una simbología que muchas veces no se percibe porque pues la gente no está consciente de esto, pero una vez que se empieza a ver esta simbología, se ve que está repetida por todos ellos, y en la cual promueven
valores que van en contra del ser humano, porque lo lleva a vivir a una polaridad. No lo lleva a vivir en digamos, en el justo medio, de decir, no es que te vuelvas santo, tampoco es que te vuelvas, pues no sé, un diablo en la tierra, pero los hacen llevar precisamente al lado opuesto, ¿no? A vivir todos sus vicios, sus pasiones, sin un control, simplemente reactivo, y eso es diversión igual a felicidad, y entonces promueven toda esta cuestión, y sobre todo a los jóvenes, que son las generaciones que supuestamente tienen que venir a hacer el cambio, la mejora. Hoy en día, bueno, ya está en todos, ya no hay por digamos, ya no lo veo tanto por alguna generación, ya debe estar en todos, pero es un claro ejemplo, muy claro, el de los MK Ultra, de cómo se está aplicando en varias áreas, incluso, bueno, pues en la religión, ¿no? Digamos también que dentro de esta misma lógica estaba eso, digo, para ir llevando el tema hacia ahí también, esto de generar falsas verdades como para poner del lado de a la masa, ¿no? Están los atentados de falsa bandera, donde creo que el principal es el famoso 9/11, y ahí, Enrique, vos desde tu punto de vista arquitectónico, ¿qué podrías aportarnos de lo que has visto en cuanto a la forma en que se destruyó el edificio, su integridad estructural? ¿Qué podés ver como para darle un poco más de veracidad o no a ese atentado? Bueno, yo tuve la oportunidad de participar en 7 demoliciones con explosivos por ahí del año 80, cuando el temblor en México. Por lo tanto, conozco el procedimiento constructivo o destructivo que se hace para tirar un edificio, y viendo la magnitud del impacto y la forma en que fue cayendo el edificio, cuando un edificio se proyecta para tirarlo controladamente, lo que se hace es poner en una zona del edificio, pensamos cuadrado, se ponen tiempos en nanosegundos que se van haciendo más largos hasta que los nanosegundos de este lugar son más altos. ¿Para qué? Para que el edificio vaya cayendo controladamente. En esos 2 edificios que se cayeron se veía completamente un control de la explosión en ese edificio, lo cual no es normal, porque ellos comentaban que el edificio tenía un centro en el cual al calentarse por la radiación del calor de la explosión, iba a generar que la columna de calor iba a hacer que se derritiera el centro estructural. Sin embargo, no fue así, porque entonces el edificio hubiera caído de otra forma. Entonces se ve claramente que hubo una situación controlada de la explosión, porque además se controló la zona de la explosión, ¿no? Entonces eso llama mucho la atención, ¿no? Entonces, pues sí, hay mucho que desear, y obviamente pues se sigue investigando. Digamos, ¿no? hasta qué punto llegan los escrúpulos, ¿no? En este caso lo que sería la política, que no tiene ningún problema en reducir muertes en pos de, como fue en ese momento, ¿no? O darle cierto respaldo a lo que iba a ser luego toda la invasión, o a una nueva invasión de Estados Unidos a Medio Oriente, ¿no? Eso es la política. Andrea, hay elecciones en México dentro de poco, ¿no? Sí. ¿Y acá cómo se vive ese tema político también? Pues justamente yo hace bueno, ya tiene tiempo, me seleccionaron como funcionaria de casilla. Entonces fui, y la verdad no me gustó nada el proceso, es muy muy complicado, es tardado, es cansado, y casualmente vuelvo a salir seleccionada. Entonces la verdad fue un no rotundo, porque de tantas personas que vemos, yo salí 2 veces, pues la verdad es que mucha gente rechaza, porque yo cuando le dije a la señorita, ¿sabes qué? Yo ya cumplí con mi deber una vez, ya, con eso en mi vida. Entonces ella me dijo, es que ¿sabes qué? Vengo de 2, 3 casas y me dicen que no. Entonces como que nadie se quiere involucrar, la verdad es que no es algo muy grato para nosotros. Además te lo manejan como si fuera un honor, ¿no? Ah, sí, es un honor. Sí, el privilegio de ser funcionario, de participar en los comicios. Claro. Pero bueno, es parte de la lógica que se sigue como para tratar de darle un valor a algo que no lo tiene, ¿no? Digamos. Así que yo a medida que voy escuchando, digamos, todo lo que vamos desarrollando en la charla, me surge una gran pregunta. Porque estamos hablando de procesos históricos
y también de procesos modernos, o sea, estamos viendo como dos puntas dentro de una escala de tiempo, ¿no? Entonces, la gran pregunta que me hago cuando escucho los comentarios de todos es: ¿por qué el ser humano es tan iluso? Tan iluso al punto de que ve ante sus narices todo lo que está ocurriendo y sin embargo crea lo que otro le dice, las explicaciones. Yo sé que es una pregunta abierta y pues nuevamente la pongo: ¿por qué el ser humano es tan iluso? Iván. Bueno, precisamente con lo que hemos comentado es de que desde que somos niños nos han estado programando, o sea, prácticamente todo ha influenciado, o sea, todo el medio, desde la televisión, la educación familiar, la religión, la política, el lugar donde nacemos, etcétera. Entonces, desde que nacemos, digamos que nos meten un chip en el cual pues nos empiezan a moldear para precisamente cuando estemos más grandes, estemos en esa cuestión de seguir a las masas, ¿no? Yo veo que hay dos tipos de personas: es la masa y el pueblo, como dicen, ¿no? La masa es reaccionaria, o sea, reacciona, le tienen que decir qué hacer, qué vestir, qué vale, qué no vale, dónde debe de ir para tener status quo, etcétera, y esa es la masa, o sea, no piensa, por así decirlo, es manipulable. Y tenemos también al pueblo. El pueblo yo lo relaciono como personas que razonan, personas que están conscientes, personas que están viendo lo que está pasando y buscan soluciones, buscan incluso despertar a otros y hacen una labor de arriesgarse incluso bajo su propia imagen, porque obviamente al salirte de este sistema y denunciarlo, es curioso que la misma masa defienda el sistema, diciendo que el que se está saliendo del redil o que está diciendo la oveja negra, ¿no? La oveja negra pues está mal, está esquizofrénico, está loco, cuando en realidad pues se requiere precisamente, primero que nada, pues de ese valor y ese compromiso de decir, pues no es que vaya a ser salvador, pero creo que como ser humano, y si estoy consciente, debo de correr ese riesgo y de tratar de llevar adelante el que por lo menos el medio ambiente y las personas pues puedan despertar y que cambie la situación, ¿no? Hoy en día estamos viendo que a nivel climático, a nivel social, económico, está habiendo un declive, y a nivel natural, el medio ambiente, yo veo que es algo tal vez irreversible, en el cual la tierra se va a ajustar, yo lo veo así, ¿no? O sea, la tierra, prácticamente nosotros hemos talado árboles, tirado mucha basura, contaminado, hemos consumido muchos bienes y recursos materiales, y la tierra se va a ajustar, es un equilibrio que va a buscar. La cuestión es preguntarnos si nosotros como seres humanos vamos a subsistir, porque bueno, la tierra va a seguir por lo menos todavía aquí, ¿no? Entonces, pues yo veo que es desde niños nos han moldeado esa cuestión de decir que vale, que no vale, e incluso por eso utilizan la televisión. La misma televisión es un medio masivo de hipnotizar a la gente, porque si sale en la tele, es verdad. Pero si alguien lo menciona por fuera, no es verdad. O sea, aquí se vio mucho con las elecciones del presidente pasado, en donde los medios de comunicación de otros países era otra realidad completamente distinta a la realidad de aquí en México. En otros países presentaban cheques que se les daban a ciertos conductores de televisión para poder hablar bien de un candidato, cuando aquí ni lo mencionaban, ¿no? Y entonces alguien aquí lo mencionaba en una plática simplemente así familiar de amigos y ya lo tachaban de: no, es que tú estás con tal y eso no es real, estás loco, en la tele no lo dicen. Entonces creo que una de las fuentes principales, adicional a todo lo demás que ya mencionamos, política, la universidad, etcétera, pues es la televisión, ¿no? Afortunadamente ahorita las redes sociales han sido un punto como que para equilibrar la balanza, porque hasta ahorita pues no han controlado todavía los medios electrónicos, pero creo que la televisión es uno de los principales medios de controlar y generar ese pensamiento de masa. Sí. David, vos dijiste que bueno, estás incursionando en el ambiente de la escritura y demás, por lo tanto de alguna manera pues bueno, vas tomando más contacto con este mundo de la o desinformación. ¿Cómo vas viendo entonces ese rol que tienen los medios de comunicación, que sean visuales, escritos, orales, bueno, etcétera, dentro de este engranaje que vamos viendo, ¿no? Porque nos
la política, la religión, la economía, toda la industria farmacéutica, bueno, industria alimenticia. ¿Qué rol cumple entonces hoy? ¿Qué pasa realmente con los medios de comunicación? No, pues Cristian, me da mucha pena decirlo, pero es un asco sobre todo porque estos medios de comunicación, lo que sean, redes sociales, periódico, televisión, cine, todo eso, saben muy bien cómo funciona la cabeza del individuo. Es algo que yo creo que igualmente en la escuela ética se entienda cómo pensar, cómo saber pensar para tu beneficio. Pero todos estos desgraciados ya lo saben muy bien qué botones apretarnos para incentivarnos a la sangre o desalentarnos de no matar, ¿no? Pero hasta películas, aquí hacen toda una apología de la corrupción, de los gobiernos estos priistas y demás, pero te lo muestran con tales detalles. A la última película incluso me recuerdo fue La dictadura perfecta, se llamaba hasta el título, sí. Pero hay un truco que hacen los medios conjuntos, dan a entender, ¿no? La televisora, creo que era TV Azteca o Televisa, una de esas, que para distraer la atención para el candidato que era el más corrupto, le hacen una técnica llamada la caja china. Y esa caja china entonces simulaban un secuestro de unas niñas para distraer la atención de inmediato y que olvide el pueblo, como fue tan idiota, que olvide el pueblo lo que estaba haciendo el otro cretino que se robó quién sabe cuántos millones y hasta lo grabaron y todo, pero se celebran. Y es una película que hasta en el sistema de Netflix, ese que es de paga, muy tranquilo, la dieron gratis. Entonces se sabe que a la gente le gusta la sangre, le gusta el morbo, pero por otro lado también se sabe que a la gente sí tiene conciencia. Prueba de ello que en México el Teletón, todos esos otros medios en donde demuestran que hay que apoyar al prójimo y todo el mundo sí, adelante. Cada que es el partido de México, cualquier causa humanitaria, sí, vamos al partido porque esos fondos se destinan para el cáncer o se destinan para el asilo o para el SIDA. Entonces es como una doble moral, es como los mafiosos. Yo he tenido contacto con gente así que se dedicaba a ese tipo de cosas, medio gangsters, pero siempre manejan eso. No, aquí ellos con Dios están muy bien, aunque estén cortándote un dedo o rompiéndote las piernas porque no les pagaste la letra de la semana pasada, ¿no? Es una doble moral. Y es algo que se ve aquí en todos lados. Claro que sabemos cuando las cosas están bien y mal hechas. Se sabe, uno ve que atropellaron a la viejita, nadie se detiene porque también sabe que el gobierno es tan corrupto que si yo me acerco me la van a cobrar a mí. Oiga, pero yo no tengo coche, se la van a cobrar usted todo por anexado. Y por nueva, sí. Y eso con lo que sea. Entonces ya lo empieza uno a ver, y digo, yo lo he vivido desde niño. Cuando uno empieza a demostrarle, oye, pero es que no estamos viendo, o sea, la viejita se cayó, o ese señor, no sé, trae el cabello sucio, díganle algo, o la bragueta abajo, y nadie dice nada. Como que todo el mundo quiere encajar y ser incluyente, pero eso es basura. Eso no sirve para nada, porque ahorita hablando de divinidades y todo, me acuerdo que en la conferencia de noviembre del año pasado, Cristian dijo, ya no se dejen guiar por el científicamente comprobado. Cuando un medicamento está científicamente comprobado, entonces bueno, con ese nos quitamos la diabetes, nos quitamos hasta la estupidez, pero mejor ahora guíense por el mitológicamente comprobado. Y es algo que recuerdo todos los días, porque si 3 mitos hablan de lo mismo, ya a punto es verdad. Hablamos de mitos de todo, japonés, chino, noruego, nórdico, lo que sea, Hopi. Si hablan de eso que tú estás viviendo, lo que cada uno está pasando, entonces es verdad. Entonces hay que darle crédito a lo que anteriormente nos están enseñando esos antepasados. Pero la verdad que ahorita lo noto y todo el mundo es consciente de lo que está bien y lo que está mal. Es como decir que tienes a Dios adentro, ¿no? Saber muy bien yo no di lo suficiente en la plática con Cristian. Si yo lo sé interiormente y tengo esa conciencia, tengo toda la dignidad y el derecho de vivir de acuerdo a ese nivel, pero de hablarle por teléfono y decirle, Cristian, discúlpame, no estuve bien contigo esa noche o ese día, no di lo mejor de mí y ¡boom! Asunto solucionado. Ya no tengo por qué cargar ese resentimiento ni ese rencor del que estúpido soy, no hablé bien, tengo pena ante la cámara o se me ve la panza, en fin, ese tipo de cosas que son tan mínimas pero que la verdad cada vez te imposibilitan. Hace poco incluso un amigo nuestro nos enseñó que en algunos circos a los animalitos de adiestramiento los colocan en una jaula de 6x6 y lo único que sabe el animalito es moverse del 6x6, un paso para acá, otro paso para acá, como si fuera caballo dorado, uno de esos bailes del oeste, ¿no? Pero cuando ya ese animal crece, digamos lo que fuera un elefante, y lo liberan y ya está en un ambiente abierto, él no se va a mover más que 6 pasos para allá, 6 para acá, 6 para acá, porque está adoctrinado de esa manera.
Entonces yo veo que hasta de eso se hace como si fuera algo por lo cual sintieras orgullo. El decir, bueno, qué digno, qué valiente, o como dicen, honestidad valiente. Y todo ese tipo de cosas que hacen ver como es bueno ser pobre, es bueno ser discreto, no levantar la voz, ser prudente, cuando hay ocasiones en donde uno es lo que necesita hacer. Si uno está viendo una injusticia, háblalo. No, porque está mal visto. Entonces yo así lo siento, lo veo que desde los medios también te castigan por si opinas. No todos esos talk shows están editados, ¿no? La Hora en América, todos esos, para que uno no diga la verdad, sino que genere todo un escenario súper morboso en el que yo le quito aquí, le desarmo el pelo y que se le vea todo las arañazos, y eso vende más. Es una burla, para mí es ofensivo, entonces yo siento eso. Dicen que realmente se sabe cómo trabajamos, cómo pensamos, y saben muy bien qué botones apretar, bien que no van a despertar. ¿Quién va a tener el coraje de ir a quemar la prensa o ir a quemar TV Azteca? ¿Quién? Entonces no sé, ya eso me deja un poco maniatado, porque uno lo habla con los amigos y ya de inmediato es excluyente el asunto. No nos entendemos. Y te queda como todo lo que ya a lo largo de esta hora vamos poniendo en juego, pues muestran un poco el panorama actual en el cual nosotros, nuestros hijos, familiares, etcétera, pues nos movemos. La gran pregunta cuando uno va poniendo estos temas en juego es, ok, ¿y ahora? ¿Y entonces? ¿Qué hago? ¿Me entrego? ¿Soy uno más? ¿O realmente, como bien sabemos, pero bueno, ahora iremos viéndolo, hay herramientas que, como vos ibas mencionando, ¿no? Ciertas culturas a lo largo de la historia nos van a brindar. Como para ir cerrando el encuentro, realmente hiper grato, a medida que hemos compartido la cena, algo de tomar, el café, y de uno en uno les voy preguntando, ¿qué hago ante esta situación? ¿Con qué me protejo? Andrea. Yo lo que haría es seguir en enseñanza. La verdad me ha servido mucho y creo que es bajo el paradigma, que se vende como es un paradigma, como bien lo dice, y es algo que yo elijo. Seguir en enseñanza, donde sé que todo depende de mí, no de si puedo, si quiero, si sé o si tengo, debo. La verdad no. Yo prefiero seguir en enseñanza, en la Escuela Ética con Cristian y mis compañeros. Bueno, gracias. Iván, y de paso, para recordarlo otra vez, ¿cuándo, dónde, etcétera, de la conferencia? Curiosamente la parte que presenta Mauricio es curiosamente este punto, o sea que cuando él hable vamos a tomar. Es el próximo sábado 20 de junio en el Museo Franz Mayer a las 4 de la tarde. Y bueno, yo opino que primero que nada las personas tienen que estar informadas. O sea, no puedes empezar a tomar conciencia de que hay algo que tienes que aprender o desarrollar si no te has dado cuenta que hay algo que está pasando, ¿no? Entonces, precisamente esta conferencia es para dejar esa semilla y que la gente empiece a darse cuenta que está sucediendo algo, como ya se ha mencionado durante toda la charla. Entonces, primer punto creo que es informarse, siempre informarse, estar ahorita al día en cuestión de lo que está pasando, en cuestión de la naturaleza sobre todo, del medio ambiente, a nivel social, localmente en nuestros países y a nivel mundial también. Y segundo punto, una vez que se estén informando y se den cuenta de todo esto, tienen que también, yo opino que es dar ese salto a convertirse en uno más que va a ayudar a pasar la información. Ahorita yo lo que he visto es de que lo que se puede hacer o lo que toca a los que ya tienen esta conciencia, este despertar, es compartirlo con todos los demás. Esa es nuestra labor ahorita, y entonces es compartirle a alguien más, mira, está pasando esto, tú investiga y decides si es verdad o no, pero empieza a darte cuenta de lo que sucede y también tienes que buscar algo en el cual te tengas que preparar para toda esta cuestión que se está viniendo. Y pues que cada quien empiece a buscar qué puede ayudarle. Una opción, bueno, obviamente es Escuela Ética, yo pertenezco también, donde se ven temas iniciáticos y sí ayudan a enfrentar esta realidad y sobre todo a generar nuestra propia realidad, que es más importante, ¿no? A pesar de que esté pasando todo esto a nivel social, económico, que nosotros aún así podemos tener las herramientas para poder
no salir afectados de toda esta cuestión y también ser una luz, un portador de luz y ejemplo para otras personas, y que se pueda hacer una masa crítica y que se pueda cambiar y llevar hacia otro punto pues lo que está sucediendo a nivel global. Gracias, Iván. Enrique. Bueno, tenemos que entender que la dualidad no existe. Podemos aprovechar los dos polos, el polo negativo y el polo positivo, si así lo queremos usar, lo bueno y lo malo. La enseñanza nos enseña a ir a un polo superior. Ok, si en el trabajo me dicen es que estás muy capacitado, estás sobrevaluado o no sabes algo, bueno, habrá una posición dentro de mí que me permita estar en un polo superior para lograr mis objetivos. Es lo que nos enseña el camino hermético. Nos hablaban también de que afuera, que el universo está mal, que las condiciones climáticas en el hermetismo hace más de 6.000 años hubo un iniciado que se llama Hermes Trismegisto que decía lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo. Si nos basamos en esos 7 principios herméticos, eso nos demuestra solamente que no hay otra realidad que la que se muestra en nosotros mismos. Lo que nos pasa a nosotros es lo que estamos viendo afuera. Por tanto, cuando la gente no está consciente de que es indivisible, de que no hay dualidad en él, en ese momento él puede salir adelante o entrar adelante, porque lo que dije, salir es un fallido, entrar adelante. Entonces, cuando él así lo dude, es cuando empieza a despertar. Los símbolos que comentaba aquí mi compañero, obviamente la gente lo sabe, conoce los símbolos herméticos, conoce la geometría sagrada, y con eso nos manipulan, claro, cuando no lo sabes. Yo quiero poner un ejemplo muy claro y que todo el mundo lo conoce. Yo lo platiqué en la conferencia que dimos en noviembre, donde hablábamos de que cuando tú entras a un templo y el templo vive en vida o vive en muerte, dependiendo lo que traigas o tu dónde de origen, lo que vas a generar es expansión. Aquí un personaje muy famoso de copete curioso, le pusieron una casa muy bonita, una casa blanca, seguramente ya saben de quién habla. Esa arquitectura era una arquitectura para un dios, esa arquitectura era una arquitectura muy avanzada para el personaje que tenía que vivirla. Por lo tanto, ese personaje no estuvo a la altura de esa casa, y toda la porquería que él venía arrastrando se le potenció. Que se le potenció en que salió más gente, con más casas, salieron más situaciones. Entonces, cuando uno sabe manejar el conocimiento hermético, lo sabe utilizar para todo, para vivir mejor, para tener una mejor vida y para no depender del otro. Gracias, Enrique. Siendo que Mauricio dijimos que nos comentaban que iba a hablar del tema, vamos a dejarlo para el cierre. Sí. David. Sí, a todo esto, digo, no tengo tantos rudimentos con lo que, pero precisamente sobre eso escribí una ley en mi libro. Mi libro tiene varias leyes, y una de ellas es: si no puedes, entonces debes hacerlo. Es algo que yo me repito todo el tiempo. Si voy a hacer algo que sé que me molesta, me causa pesadez o incluso tristeza, entonces lo hago. Ya sé para dónde va, como dicen, el ego, ¿no? Que no, tú no lo hagas, no te arriesgues. Como la gente que le tiene miedo a hablarle a las chicas en la calle. Yo veo una chica que me gusta, digo, no me va a hacer caso, está fuera de mi liga, o lo que sea. No, entonces ahora lo hago. Y ya si lo hago, entonces voy a ver otros resultados tan distintos a los que ya conozco. Y así en todo. Ese empleo, no sé, la empresa en donde quieras, ¿no? No, ahí no me lo van a dar, entonces lo haces. Quizás es como un truco muy, muy básico, pero funciona para lo que sea. Entonces, si no puedes, entonces debes hacerlo. Debe hacerse lo que debe hacerse. Hey. Mauricio. Sí, Cristian. Contanos. Muy bien. Yo voy a recapitular todo lo que hemos ahorita tratado aquí en la mesa, todo lo que se ha expuesto, porque sin duda yo coloco en el mismo valor el juicio de cada uno de nosotros, además de la aportación de cada uno, la vivencia de cada uno. Aquí ya en ocasiones pasadas hemos llegado a platicar que el conocimiento lo podemos obtener hasta de los libros, lo podemos obtener de la charla, pero realmente lo importante es la vivencia en cada uno y el cómo se expresa eso, es tu herencia o tu legado. Ese es el verdadero baluarte. De esta forma,
todo lo que ahorita hemos expuesto, es precisamente el inicio del trabajo de transformación, que es la principal defensa contra cualquier conspiración o como gusten llamarlo. La situación es muy clara, se dijo hace un momento. Aquellos que manipulan, aquellas personas que conspiran, esos que te rigen la vida, conocen perfectamente cómo funciona tu cabeza, cómo vas a reaccionar ante el estímulo. Es algo probado, es un sistema a prueba de fallos. Se sabe perfectamente qué botones apretar, etc. Por lo tanto, ¿qué debes hacer? Conocer lo mismo. Porque es la única manera en que vas a poder, por así decirlo, hackear el sistema. Que vas a poder tú mismo trucar y sobre todo expandir las capacidades de tu procesador, de tu memoria, de tu ordenador, por así ponerlo. Entonces, solamente conociendo cuáles son las capacidades, cuáles son los circuitos que operan, tú podrás intervenirlos, eliminar aquellos que no funcionan, eliminar esos programas viejos, instaurar programas nuevos, etcétera, y también tomar en cuenta lo fundamental, y eso es, no podemos hacer una lobotomía y quitarnos cierta región del cerebro que nos esté causando cortocircuito. En realidad necesitamos integrar todo lo que está, y eso que parece un defecto en el ser humano, eso que parecería operar en contra de nosotros, tomarlo como parte de nosotros, absorberlo, asumirlo como tal, y entonces emplearle también a favor de, es decir, no descartar sino integrar polos. Es muy importante que mientras más información tengamos, tendremos elementos con que hacer un juicio, con que generarnos una opinión, pero por conocimiento que nos sea revelado, por más información que tengamos, toda, y es la invitación que yo hago desde ahora, hay que cuestionarla. Toda absolutamente necesitamos ponerla en tela de juicio, debido a que si la damos por hecha, vamos a estar siguiendo una vez más la voluntad de un otro. Estaremos nuevamente siguiendo a alguien más que te propuso esto que no sabías o te corroboró esto que sospechabas, pero no estás del todo asimilándolo conscientemente, lo estás creyendo. Y una vez volver a creer es caer en religión. Entonces, dudar de todo cuanto se ofrezca. En esta conferencia, lo que vamos a manejar el día 20 de junio en el Museo Franz Mayer, será muchísima información, será igualmente una integración, pero en principio la invitación a dudar de todo aquello que se exponga, porque mucho de eso ya lo sospechas, ya de todo eso hay evidencia, ya hay algo dentro tuyo. Yo invito a que se dude de todo excepto de una cosa, de tu instinto. Es el instinto el que te va a sacar adelante, tu intuición, esa percepción, tu sexto sentido, eso que está dentro tuyo y que sí te dice la verdad siempre. Tu instinto de mamá, tu instinto profesional, tu instinto de maestro, profesional, etcétera. En todos nosotros es el instinto el que nos guía. A ese hay que creerle y de todo lo demás cuestionarlo por sobre todo. Entendiendo sobre todo que la información pues no tiene dueños ni propietarios, sino que tiene destinatarios. Muy bien. Y de eso se trata. A todos ustedes pues muchísimas gracias por compartir este momento extremadamente agradable. Ojalá tuviéramos la oportunidad de hacerlo pues más seguido, y como esos son los lujos que sabemos darnos y brindarnos, pues seguramente así será. Claro, así que será hasta el próximo encuentro. La mejor de las suertes este próximo 20. A todos los invito ahí realmente, porque les aseguro que esto que vimos hoy es la punta del iceberg. Si tuviéramos que hablar del tema pues en profundidad, necesitaríamos un día de campo directamente, no solamente un momento de cena. Andrea, muchas gracias. Gracias. Iván, Enrique, Mauricio, David y a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias.